una noche más para compartir la palabra del Señor y podamos abrir nuestra Biblia en el Evangelio de San Mateo, capítulo 7, versículos 7 y 8. Los que están conectados con nosotros, abran su Biblia en el Evangelio de San Mateo, capítulo 7, versículo 7 y versículo 8. Así dice la palabra del Señor. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Vamos a abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla. Vamos a orar al Señor. Vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias esta noche. Gracias, Señor, estás aquí con nosotros, Señor. Te ruego, Padre, en el nombre de Jesús, toda persona que se han conectado, tus hijos, tus hijas, para que cada uno juntos podamos orar, juntos podemos pedir a Dios, y por toda la humanidad, por todos la iglesia que están en su casa, reunidos, jóvenes, adolescentes, niños. Te pedimos, Señor, que tu gracia, tu misericordia sea con nosotros. Te pedimos, Señor, que nos hables esta noche tu palabra, Señor. Tu palabra dice, Señor, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Gracias, Padre, amado Jesús. Y tu palabra dice también, todo aquel que pide, recibe, dice Señor. El que busca, halla, al que llama, se le abrirá. Gracias, Señor, que en esta promesa maravillosa que nos has dado, estamos seguros, Señor, que esta noche tú vas a hablarnos, Señor. Todo te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. La Biblia nos dice claramente, Jesús, todo aquel que pide, recibe. El que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. La promesa de Dios es muy clara, pero muchas veces no tenemos esa respuesta cuando nosotros lo pedimos. Cuando nosotros nos encontramos situaciones muy difíciles, en los problemas que pasamos, sea familia, sea económica, sea salud física, social, y como todo ser humano, todo como hijo de Dios, una hija de Dios, lo pedimos sabiendo esta promesa, pero a pesar de eso no es la respuesta. Entonces siempre la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué Dios no me contesta? ¿Por qué Dios lo que yo pido no me lo da? Y muchas veces nos desanimamos o sentimos confundidos, más que todo desanimados. Esta noche, sabiendo esta promesa, pero también por qué no lo recibimos las respuestas. Cinco características o 5 obstáculos que no permiten la respuesta que está en el plan de Dios. Si Jesús dijo, todo aquel que pide recibe, pero muchas veces quizás estos obstáculos no permiten la respuesta que estamos pidiendo. Entonces vamos a ver 5 obstáculos sobre la oración que no recibimos la respuesta. Número 1 es, lógicamente, es el pecado. Encontramos en Isaías capítulo 59. Isaías capítulo 59, versículo 2. Isaías capítulo 59, versículo 2.
Dice la palabra del Señor muy claro, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Dice claramente la palabra de Dios de que el pecado, dice, ha dividido entre el hombre y Dios. Dios y el hombre, el pecado no permite, hay una división, dice, claramente, han hecho división, dice, entre vosotros y vuestro Padre Celestial. Entonces, el pecado divide que podemos tener comunión con Dios, podemos hablar con Dios, podemos tener esa comunión, relación íntima con Dios, pero el pecado no permite. Dice claramente, vuestros pecados, dice, han hecho ocultar, o sea que el pecado no permite. Y Dios sabe, sí lo sabe. ¿Dios quiere bendecirte? Sí. Pero Dios no puede bendecirte mientras que el pecado está ahí. Mientras que nosotros no nos arrepentimos, mientras que no renunciamos al pecado, entonces Dios no puede dar las bendiciones. Lo que el Mateo dice, todo aquel que pide, recibe. Y estamos pidiendo a Dios. Pero si hay todavía ese pecado, y cada uno lo sabe, el pecado es, sea las obras de la carne, las cosas de este mundo, todo lo que tiene que ver el pecado es un obstáculo para tener la respuesta de Dios. El pecado, sí, claramente es ahora. Para ser humano por ahí tiene que empezar. Pero aún siendo cristianos, aún siendo que conocemos la palabra de Dios, si hay pecado, entonces, por ejemplo, ¿cuál sería el pecado común que siempre todos los seres humanos vivimos? Es el enojo, por ejemplo. Ahora, ¿el enojo es pecado? Sí, es pecado el enojo. Entonces el ser humano, el creyente, todavía no superamos esa parte que siempre nos enojamos rápido. A veces de cualquier cosa nos enojamos. Pero el enojo no solo el enojo, sino que también lleva otro pecado, hace daño en nuestro orgullo y nos lleva a una vida amargada. Mientras que no resolvemos ese problema del orgullo, no resolvemos el problema del enojo, entonces vamos a volvernos personas amargadas. La amargura. Y esa amargura nos va a llevar a otro pecado, casualmente el resentimiento. Entonces una persona que vive amargada, una persona que vive resentido, no puede recibir la promesa que Jesús dice, todo aquel que pide recibe. Entonces, ¿qué? Porque hay un impedimento, el pecado. Jesús quiere bendecirte, sí, pero que tenemos que renunciar a ese pecado. Tenemos que avanzar, tenemos que renunciar a ese pecado que ya mencioné. Ahora, puede ser otros pecados para otros. Solo mencioné algunas. Para otros puede ser celos también. Para otros puede ser siempre está esa contienda, ese pleito o la envidia, ¿no? Puede ser una mentira, por ejemplo. La mentira es un pecado grave porque dice el que miente es hijo del diablo. Imagínense. Entonces, si una persona vive en la mentira y que siempre le gusta mentir, a pesar que es cristiano, entonces el Señor, tu palabra dice, todo aquel que pide recibe, pero todavía practicas la mentira, todavía practicas el enojo, todavía vives resentido, amargado, entonces ¿cómo Dios te lo va a dar? Entonces hay impedimentos. El primer impedimento que encontramos es el pecado. Amén. Entonces creo que eso está muy claro. El segundo pecado que encontramos es casualmente en Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1, versículos 6 y 7. Santiago capítulo 1,
versículos 6 y 7. Dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien da la haga, que recibirá cosa alguna del Señor. ¿Cuál es este pecado? La incredulidad. La duda es la incredulidad. Muchos, siendo cristianos, no lo creemos a Dios. Dice, creo en Dios, pero al mismo tiempo no lo creemos. Dice claramente, no piense pues quien tal haga, que no recibirá cosa alguna del Señor. Si hay dudas, si hay incredulidad, dice, no podemos recibir. Aunque la promesa es para ti y para mí, todo aquel que pide, recibe. Pero si hay la incredulidad en nuestras vidas, no vamos a recibir. Por eso que muchas veces, por ejemplo, si está enfermo de salud física, el dolor es intenso, y pedimos a Dios, pero al mismo tiempo dudamos. El ser humano siempre va por vista, ¿no? Por los síntomas. Si los síntomas sigue el fiebre, oraste y sigue el fiebre. Entonces, ¿qué dice? Ay, Dios no me ha sanado. Dios no me ha... Inmediato, dudas, pediste a su instante y dices al mismo tiempo, creo que Dios no me ha respondido. ¿Por qué? Porque la síntoma sigue. Puede al instante sanarte o también después pasan horas o días, pero la obra ya está hecha. Por eso es que cuando uno ora, cuando uno tiene que creer a Dios, lo que tú lo estás pidiendo, tienes que creerlo. Pero si nosotros nos vamos por la vista, por los síntomas, entonces vamos a dudar y ahí está el problema, todos los problemas de la incredulidad y no recibimos la respuesta de Dios. Entonces, igual la economía. Tú pides dinero y dinero no aparece nada y dices, bueno, Dios no me contesta y vas a un préstamo. Pero si lo pediste, ¿y por qué no esperas? Entonces, el ser humano, por su naturaleza, es incrédulo. Primero quieren ver los milagros y después creer. No. Con Dios, con la palabra de Dios, no funciona así. Primero nosotros lo creemos a Dios y después vemos los hechos. Por eso dice, todo aquel que pide, recibe. Entonces, todo lo crees a Dios. Dios es verdad. Dios es todopoderoso. Y lo que tú pides, Dios ha respondido, Dios ha hecho milagros, Dios te ha sanado, Dios te ha bendecido. Y tenemos que creer y esperar que se manifieste. Porque ya le creí, ya lo tengo, entonces tengo que esperar el resultado. Pero como el resultado no es al instante, entonces comenzamos dudas. Y eso es lo que Dios no puede actuar porque hay incredulidad en nuestro corazón. ¿Se dan cuenta? ¿Cuál sea el problema? Tú lo pediste a Dios y tienes que creer. Ya dije, pero muchas veces nosotros nos basamos tras de Él por la vista, por los síntomas. Tienes que creer a Dios. Si tú lo pediste, tienes que mantenerte firme en lo que Dios me dice. Si Dios me dice, todo aquel que pida, recibe, pues yo lo creo. Aunque los síntomas siguen, aunque el dolor sigue. Pues yo ya creí. Y entonces comienzo a creer y comienzo a confesar lo que dice la palabra de Dios. Y tengo que permanecer en mantenerme en lo que me dice la palabra de Dios.
Entonces dice claramente, si tú lo vas a pedir, dice, tienes que pedir con fe. No dudando nada, absolutamente dice, nada puedes recibir si tú dudas. Amado hermano, amigo, si tú lo pides, tienes que estar totalmente seguro de aquí adentro de tu corazón, estar seguro lo que dice la palabra de Dios. Usted tiene que creer que la palabra es verdad. Si Dios me dice, todo aquel que me recibe, pues yo lo creo, estoy seguro, no tengo dudas nada, entonces ya lo tienes la respuesta. Aunque los síntomas siguen, aunque todavía no lo tienes al instante, pero tú ya lo crees, ya lo tienes. Entonces, el ser humano, el problema es que muchas veces no lo creemos. Pedimos, al mismo tiempo dudamos. ¿Por qué? Porque no lo vemos al instante y que vemos los síntomas. Y si trae dinero, no lo tengo, sigo, no tengo nada, entonces comenzamos a dudar. Creo que Dios no me ha respondido. O creo que Dios no me ha escuchado, ¿no? Pensamos así. Entonces, ¿qué? Somos incrédulos. Por eso dice Jesús de que cuando entra a su tierra, dice que no hizo muchos milagros. ¿Por qué? Por la incredulidad del pueblo. Por la incredulidad de la gente. Que no lo creían a Dios. No lo creía a Jesús. ¿Cómo es posible un hijo de carpintero? Puede hacerlo. No. Y Jesús dice, por la incredulidad, no lo hizo milagros. No lo hizo. Entonces, un segundo punto es el impedimento en nuestra vida de oración, es la incredulidad. Entonces, ¿cuál era el primero? Obstáculo de nuestra oración, o el obstáculo de la respuesta que estamos pidiendo a Dios, que es la promesa de Dios, es el pecado. 2, la incredulidad. Tercero, el Evangelio de San Marcos. Ahora su Biblia, Evangelio de San Marcos, capítulo 11, versículos 25 y 26. El Evangelio de San Marcos, capítulo 11, versículos 25 y 26. Y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Cuando te acercas a Dios para pedir, dice, tienes que perdonar a la persona que te ha ofendido. El tercer punto, el tercer obstáculo para la respuesta que Dios, la voluntad de Dios, es que todo aquel que pide, recibe. Pero este tercer obstáculo, bueno, perdonen hermanos que por la falla tecnología, vamos a repetir esta parte. El Evangelio de San Marcos, capítulo 11, versículos 25 y 26 hemos leído. El tercer obstáculo. Hemos dicho que el primer obstáculo es el pecado. Y el segundo obstáculo es la incredulidad. Y el tercer obstáculo es el que no perdonar o falta de perdón, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque dice claramente, cuando estés orando, perdonad si tienes algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. O sea que sí o sí, si una persona te ha dañado, tienes que perdonar. Y quizás muchos hemos crecido desde, algunos, no todos,
desde niños, su adolescencia, su juventud, han sido dañados. Han sido dañados por el padre, han sido dañados por la mamá, o han sido dañados por el abuelo, abuela, han sido dañados por el padrastro, la madrastra. Es muy triste que el niño sufre y vive con ese enojo, con esa amargura, con ese resentimiento. Entonces, ahora que ya es adulto y de repente ya es un padre, una madre de familia y conoce a Cristo, y ahora Cristo dice que tienes que perdonarlo y te cuesta perdonar. Sin embargo, tú quieres mejorar, tú dices, lees el texto que te dice: todo aquel que pide recibe, y tú lo pides y no hay respuesta. ¿Por qué? Porque posiblemente pueda haber estos obstáculos que no lo has perdonado a las personas que te han dañado. Como decía, de repente te han violado cuando eras niña o adolescente o joven. También existen violaciones dentro del matrimonio, ¿no? Entonces, esas cosas van dañando a la esposa. Entonces, de repente te han maltratado o te han habido tocamientos, abusos. Entonces, tú, ese momento que te pasó, hay una trauma muy fuerte, una herida en tu alma, vives ese amargura, ese dolor, ese rencor, ese odio. Entonces, todavía no lo has perdonado. Ahora Jesús nos dice aquí, sí o sí Dios nos dice, tú tienes que perdonar. Dice que si tú no perdonas, tampoco Dios te va a perdonar. Entonces, Jesús en su palabra nos dice claramente, sí o sí tenemos que perdonar a nuestro ofensor. O si sientes culpable, tienes que perdonar a ti mismo, ¿no? Entonces, dos cosas, tienes que perdonar a ti mismo y tienes que perdonar al ofensor, porque Cristo ya nos ha perdonado. Dice la Biblia, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Jesús, la sangre de Jesús nos ha perdonado todo. Y ahora Jesús dice, Dios nos dice, ahora tú también perdónalo. Así como yo te he perdonado, perdónalo al que te ofendió. Nada puede haber, sí o sí tenemos que perdonar a la persona que nos ha dañado, a la persona que nos ha estafado. ¿Cuál sea el daño? Cada uno lo sabe. Pero tienes que perdonar al ofensor. Entonces, la voluntad de Dios, la promesa que está en la palabra, se cumplirá cuando dice: todo aquel que pide, recibe. Ya dije, muchos no reciben. ¿Por qué? Porque hay estos obstáculos. Hay pecado, la incredulidad y no perdonar al ofensor o falta de perdón. Son tres obstáculos que no lo permite para apropiarse de la promesa que dice: todo aquel que pide, recibe, ¿no? Entonces, de repente, uno de los tres, uno de ellos tiene el problema. Quizás pecado no hay nada, de repente no hay incredulidad, pero te falta de perdón. O de repente no tienes eso, aquí tú ya lo has perdonado, pero hay una incredulidad. Cada uno lo sabe. Estoy seguro que esta noche el Espíritu Santo está hablando nuestras vidas. El cuarto obstáculo. En Santiago capítulo 4, Santiago capítulo 4, versículo 3. Dice: pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. El cuarto obstáculo es motivaciones incorrectas. Cuando dice: todo aquel que pide, recibe, o pedid y se os dará. Entonces, muchos lo pedimos fuera de la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, y a veces queda un carro, pero ¿para qué quieres el carro? Muchas veces la motivación
es incorrecta. O sea que tú pides a Dios, como dice, para gastar cosas de este mundo de la vanidad. Por tu orgullo, por tu ser vanidoso, por la vanagloria de este mundo, por la influencia de este mundo, tú también quieres vivir, actuar como el mundo vive. Entonces Dios no te va a dar eso porque no está correcto, porque te vas a perder. Muchos quieren ser empresarios, pero ¿para qué quieres empresario? ¿Por qué quieres ser empresario? ¿Para servir al Señor? ¿Para dar a Dios? ¿O para tú tener más codicia, avaricia? Si tu corazón es avaricia, la codicia, que tener dinero, tenga por seguro, Dios no te lo va a dar. Y si el que te da el diablo, no te da Dios. Porque Dios no puede darte cuando hay codicia, cuando hay avaricia en tu corazón. Entonces, el cuarto obstáculo es esas motivaciones incorrectas que hay en tu vida, en tu corazón. Entonces, no hay respuesta, pues. Y entonces a veces nos enojamos, nos quejamos. Yo pido a Dios, pero no me da y no me responde. Ya estoy pidiendo años, estoy pidiendo meses, pero Dios no me responde. ¿Te has preguntado qué es la voluntad de Dios? De repente en tu carne, en tu deseo quieres, pero no es la voluntad de Dios. Si es en tus motivaciones, en tus deseos pasionales, en tu carne, Dios no te lo va a dar, porque si eso, porque te vas a perder y te vas al infierno. Y Dios no quiere eso, Dios no quiere que te pierdas, Dios quiere que tú vivas dentro de la voluntad de Dios. Si la sangre de Jesús te ha perdonado, es para que vivas en el perdón de Dios. Entonces, muchas veces, sobre todo los jóvenes, ¿no? Cuando dice, todo aquel que presenta se piden carro, piden casa, piden cosas que están incorrectas. Sus motivaciones no es para glorificar a Dios. Las motivaciones no es para servir al Señor, sino que más es para perdición. Entonces Dios no te lo va a dar. ¿Por qué? Porque Dios te ama. Entonces, muchas veces puede ser motivaciones incorrectas. Ese es otro obstáculo que no lo vas a recibir cuando dice la promesa, todo aquel que pide, recibe. Y el último obstáculo que está en 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 7. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. El quinto obstáculo es esas malas relaciones conyugales. En otras palabras, aquel hombre que trata mal a su esposa. Ahora, ¿qué dice? Porque dice claramente para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Qué sé qué? Si yo voy a tratar mal a mi esposa, entonces mis oraciones, la respuesta, lo que estoy pidiendo, todo aquel que percibe, no va a recibir porque no es correcto. ¿No? Hay un problema con el cónyuge, con la pareja. Y quizás muchas veces pedimos, porque no solamente acá el hombre, sino que también hay mujeres que tratan mal también a su esposo, ¿no? Es para ambos sexos, tanto el esposo y la esposa, porque se trata de la relación conyugal, de una pareja, de un matrimonio. Si hay problema en el matrimonio, si hay pleito, discusión, hay amargura, hay enojo, entonces hay un problema en el matrimonio. No hay paz en el matrimonio, no hay esa paz en el hogar, no hay el amor de Cristo en sus corazones, no hay esa felicidad en su vida de los dos. Entonces hay un problema. Y ahora dice la Biblia cómo tenemos que tratar a la esposa. Dice
maridos igualmente vivir con ellas sabiamente. El esposo tiene que vivir sabiamente. ¿En qué sentido? Su trato tiene que ser sabiamente, o sea que tiene que tratar lo mejor a la esposa. Tiene que ser muy sabio para tratar cómo, cuánto, cómo lo va a tratar. Pero muchas veces el esposo reacciona y grita, no conversa, no, sino que grita. Y también la esposa, también hay esposas también que gritan. No lo conversan, no lo dialogan, sino que gritan, se quejan. Entonces hay un problema en el conyugal y este es otro obstáculo que Dios no puede bendecir. Entonces, tanto el hombre y la mujer, ambos tienen que tratarse sabiamente. Sabiamente tienen que conversar, sabiamente tienen que dialogar, sabiamente pasar ese tiempo con la sabiduría de Dios. Porque dice claramente vivir sabiamente. Y en segundo lugar, decir que dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Y quizás muchos de nosotros los varones, los esposos, fallamos en esto, ¿no? Quizás no nos han enseñado, claro que esto no se enseña en la universidad, en el colegio, no nos han enseñado cómo tratar como ese vaso frágil a la esposa. ¿Por qué vaso frágil a la esposa? Porque Dios lo ha creado así, ¿no? Dios lo ha creado a la mujer, a la esposa, con ese sentimiento muy frágil. Sus emociones, su sentimiento es frágil. Así lo ha creado Dios a la mujer, y en cambio al hombre no. Entonces, por eso que dice claramente, el hombre tiene que tratar dando honor y como vaso más frágil. Más, dice, no sé qué como vaso frágil, más, dice. Y eso quiere decir de que el hombre, el esposo, tiene que tratar con mucha delicadeza. Tiene que tratar con mucha amabilidad. Tiene que tratar con esa dulzura que nos falta a los hombres. Digo así porque nos falta a todos. Entonces, si nosotros estamos tratando con nuestro carácter así, todo prepotente, todo machista, con todo nuestro orgulloso, que decimos nosotros soy hombre, soy macho, yo mando acá. No, así Dios no va a responderte. La promesa que dice todo aquel que pide recibe, no vamos a recibir. ¿Por qué? Este es el otro obstáculo, porque hay una falta, porque no estamos teniendo esa relación, esa unión, esa comunión en el matrimonio, la pareja. Dios ha creado a hombre y mujer para que dentro del matrimonio puedan disfrutar la pareja, puedan ser felices. Por eso dijo fructificar. Entonces, Dios, la voluntad de Dios de un matrimonio, ojo, dentro del matrimonio, ha creado al hombre y a la mujer para que los dos dentro del matrimonio, en el pacto matrimonial, puedan disfrutar, ser felices. Esa es la voluntad de Dios. Pero hay muchas veces pues, parejas que no viven así. ¿Por qué? Porque siempre están con su enojo, siempre están con esas amarguras, siempre están con su resentimiento, siempre están con sus celos. Entonces reaccionan los dos, no se callan ninguno de los dos, ambos están en ese pleito, esa contienda, porque el enojo se levanta, esa amargura siente, está resentido y no se perdona, están ahí. Entonces hay un problema. Y así Dios no puede responder, porque entonces un obstáculo para Dios pueda bendecirnos y darnos la respuesta que está en la promesa: pide, todo aquel que pide, recibe. Amén. Ahora, de repente tu caso no es, todo marcha bien, todo está bien, gloria a Dios, alabe al Señor, glorifica a Dios. Pero estoy seguro en algunos sí hay estos problemas. Quizás no los 5 obstáculos, pero de los 5 de repente tienes una. Y eso por eso que no estás recibiendo tu bendición.
Y tú dices, pero ¿por qué, Dios? Yo oro, yo ayuno, yo predico el Evangelio, y estoy siempre sirviendo al Señor. Yo amo a Dios, pero no estoy bendecida. Es tiempo que tú puedas examinarte esta noche. Seguro que el pecado no está, pero puede haber la incredulidad. De repente no lo has perdonado, que en tu niñez te has dañado y eso ya te olvidaste y ni te acuerdas. Pero Dios te esta noche dice, tienes que perdonar. O de repente hay esas motivaciones incorrectas. Tú pides, pero tu corazón está siempre para otro lado, no para servir a Dios. Y otros quizás, muchas parejas, matrimonios, que tienes ya años en el Evangelio, pero siempre cuando lo piden no hay respuesta, porque puede ser que estás tratando mal a tu esposa. No lo que dice el 1 Pedro capítulo 3, versículo 7. Quizás eres áspero, eres tosco con tus palabras, áspero con tus palabras. En vez de hablar, gritas, reaccionas. Sin embargo, ¿qué dice la Biblia? Tanto honor como vaso más frágil a la mujer, a la esposa. Si no es esto, entonces siempre, tú no es que no lo amas a tu esposa, pero eres áspero, eres tosco, entonces hay un problema. Porque Dios te dice que tienes que tratar a tu esposa, o nos dice a todos los hombres, que tenemos que tratar como vaso más frágil. Y si no es así, hay un obstáculo, hay un problema. Porque dice claramente para que vuestras oraciones no tengan estorbo, dice, para que no tengan problemas. Cuando ustedes oren, cuando ustedes pidan a Dios, van a tener problemas de eso. Pero si ustedes la tratan, entonces la promesa que hemos leído al inicio, todo aquel que pide, recibe. Tenga por seguro, si estos 5 obstáculos no hay, tenga por seguro, con toda seguridad de lo que dice la palabra de Dios, tú vas a recibir lo que dice la promesa. Todo aquel que pide, recibe. Pero es importante que esta noche podamos meditar, podemos examinarnos en qué estoy fallando. De repente hay orgullo. Otro obstáculo es el orgullo, ¿no? Orgullo es el pecado. Hay mucha gente por orgullo se destruye uno mismo, se destruye la familia, el cónyuge, se destruye por el orgullo. ¿Por qué? Porque no quieren perdonarse, no quieren perdonar. ¿Por qué no quieren? Por el orgullo. No quiere humillarse. Y se destruye la familia. Esta noche, estos 5 obstáculos, y hay otros más. Pero básicamente estos 5 pecados tan fuertes, ¿no? Que muchas veces estos obstáculos no dejan estar en comunión con Dios. Y la voluntad de Dios, en Dios quiere bendecirte. Pero a veces, muchas veces no está bendecido. ¿Por qué? Por estas razones. Vamos a orar. Yo no sé cuál es tu caso, amigo, amiga, querido hermano, hermana, lo que tú nos escuchas. Esta noche tú puedas decir, Señor, sí, tú me has hablado, Señor, sí, verdad, yo tengo esa incredulidad, yo tengo esta de falta de perdón, yo tengo mis motivaciones incorrectas, y en realidad tengo malas relaciones con mi cónyuge, con mi esposa, con mi pareja, siempre estamos discutiendo, siempre estamos con problemas, no hay esa paz, esa tranquilidad. Entonces, esta es tu noche, tú puedas acercarte a Jesucristo. La sangre de Jesús está presente. La sangre de Jesucristo está para perdonarte todos tus pecados. Y si estás con tu esposa, con tu pareja, ahí agarra la mano y comiencen a pedir perdón a Jesús. Pídeselo. Todo aquel que pide, recibe. La voluntad es que Jesús te va a perdonar. Sí te va a perdonar si ustedes se acercan a Jesús con todo su corazón a pedirle perdón. La sangre de Jesús está presente.
para perdonarte, amigo, amiga, hermano, hermano. La sangre de Jesús está presente para perdonarte. Vamos a orar. Quiero orar esta noche. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, por esta noche, por tu palabra poderosa. Tu palabra es verdad, tu palabra es viva y eficaz. Esta noche quiero pedirte, Señor, que tu gracia, tu misericordia sea con nosotros, Señor. Estoy seguro, Señor, que tú has hablado esta noche a tus hijos, a tu pueblo, a tus hijas, amigos, amigas. Estoy seguro, Señor, que tú has hablado, Señor. Yo te ruego, Padre, en el nombre de Jesús, que esta noche, Señor, nos acercamos ante ti, Señor. Tú estás ahí, Señor, con nosotros. Tú estás ahí en cada hogar, cada familia, Señor. Amado hermana, amigo, Jesús está ahí contigo. Tú puedas con toda seguridad, con todo tu corazón, dígale a Jesús, perdóname. Jesús, perdona mi pecado. Perdona, Señor, mi incredulidad. Perdona, Señor, que falta de perdón, Señor. Perdona, Señor, que hasta hoy he tratado mal a mi esposa, y que tú puedas decirlo, Señor. Y si tú falta de perdón, este mundo del Espíritu Santo trae a tu mente, a tu corazón, y dígale, Señor, yo perdono ahora en el nombre de Jesús. Yo perdono a persona fulano, fulana. Yo perdono ahora de todo mi corazón en el nombre de Jesús. Perdónala, perdona si es tu caso. Y si las incredulidades, dile, perdóname, Señor, porque a veces te pido, siempre estoy dudándole, perdóname, Jesús, y ayúdame cada día, creyente a ti, amado Jesús, dile, ayúdame cada día, porque sé que solo tú puedes ayudarme, y comience a pedir ahí a Jesús, porque Él está ahí con nosotros para perdonarnos y limpiarnos de todo pecado. Gracias, dile, gracias, Señor, a partir de hoy día, ayúdame a tratar a mi esposa como vaso frágil. Ayúdame, Señor, dando honor. Dele, yo quiero aprender de aquí para adelante. Dele, enséñame, Señor, tratar a mi esposa como vaso frágil. Señor, ayúdame. Señor, Él pide a Jesucristo. Él está ahí para darte, Él está ahí para perdonarte, Él está ahí para bendecir. Dile, Señor, bendíceme, Señor, en mi matrimonio, bendíceme en familia, dile, bendíceme mi trabajo, bendíceme mi economía, bendíceme, Señor, porque esta noche, Señor, tu palabra me dice, todo aquel que pide, recibe, Señor. Yo esta noche, Señor, yo recibo mi bendición, Señor. Esta noche yo recibo, Señor, el perdón de los pecados, Señor. Dile, esta noche yo he perdonado, Señor. Esta noche yo me declaro libre ahora, Señor. Bendíceme, dile y pídele a Jesucristo lo que tú necesitas, pídeselo. Todo aquel que pide, recibe. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Bendice a tus hijas, a tus hijos, a cada una de tus hijas, Señor. Yo lo bendigo, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Quiero pedirte, Señor, por tus hijas, tus hijos, Señor, tu pueblo, la gente, Señor, que está enferma, Señor. Señor, reprendemos, Señor, toda especie de enfermedad, toda dolencia, en el nombre de Jesús, y por la llaga de Jesucristo, Señor, declaramos milagros, sanidad, en el nombre de Jesús. De repente algunos porque estás enfermo porque tú no lo has perdonado, Señor. Es un obstáculo que era, pero si hoy has perdonado, Señor, esa dolencia, ese dolor, esa enfermedad se ha ido, se ha ido. ¿Por qué? Porque ya eres libre, porque ese era un obstáculo. Si lo has perdonado de corazón y ahora lo crees de corazón, entonces ya tienes ese milagro, esa sanidad, esa bendición. Gloria a Dios. Dele gracias, Señor. Soy libre ahora, Señor. Soy bendecido, Señor. Gracias. Dele gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Bendigo a tus hijos, a tu pueblo, a tu iglesia esta noche, Señor. Muchas gracias a todos. Te lo pedimos y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, hermanos, hermanas. Dios me lo bendiga grandemente. El sábado estamos compartiendo, como siempre, a las 7:30 de la noche. Y oremos unos por otros. Hermano, ore por la iglesia, ore por los enfermos, ore por las autoridades. Ahí en tu casa, en tu devocional, ore, clame al Señor, sabiendo esta promesa: todo aquel que pide, recibe. Amén. Gloria a Dios. Muy buenas noches. Dios me lo bendiga. Les quiero mucho y muchas bendiciones.